Historia del movimiento LGBT+. Y lo primero que vamos a conocer son unos datos básicos del mismo. Se trata de un movimiento contra la discriminación de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y otros colectivos relacionados con la diversidad de orientaciones sexuales. Es, por tanto, uno de los movimientos sociales propios de las sociedades postindustriales que se han desarrollado desde los años 70 del siglo XX, y puede considerarse como uno de los más importantes de la actualidad junto con el pacifismo, el feminismo y el ecologismo. Surgió a partir del movimiento gay, al que fueron incorporándose otras personas que han expuesto que la identidad de género asignado no siempre corresponde con la identidad de género sentida. Y ahora pasamos a conocer unas breves pinceladas históricas de dicho movimiento. Una rápida mirada a la historia muestra que la homosexualidad ha existido en todas las civilizaciones, tanto en Oriente como en Occidente, en el norte o en el sur. Aunque el término homosexualidad no aparece hasta el siglo XIX, las distintas culturas humanas han identificado comportamientos homosexuales al menos desde el primer milenio antes de Cristo, y desde entonces han existido múltiples actitudes hacia la homosexualidad. Ha sido tanto admitida como condenada e incluso vista con indiferencia. En concreto, la palabra homosexualidad fue creada en 1869 por Carl Maria Kermbeny, pionero del movimiento homosexual, en un panfleto anónimo que apoyaba la revocación de las leyes contra la sodomía en Prusia. En la segunda mitad del siglo XIX, muchos de los países del mundo ya no castigaban los actos homosexuales o transgénero. Sin embargo, algunas potencias occidentales, entre ellas el Imperio Británico, Estados Unidos y Alemania, mantenían figuras de origen bíblico de la Europa medieval, como los delitos de sodomía o de fornicación entre varones, que eran utilizados para encarcelar principalmente a hombres homosexuales. Esta situación hizo que inicialmente surgiesen acciones individuales de los primeros activistas como las de Heinrich Hössli, pero rápidamente empezaron a organizarse asociaciones con el objetivo de lograr la despenalización de las prácticas homosexuales y transgénero. Ya en la década de los 60 del siglo XX, los disturbios de Stonewall, producidos en el Greenwich Village en protesta por el acoso policial a la comunidad LGBT de Nueva York, supusieron un punto de inflexión en la lucha a favor de los derechos civiles de los homosexuales en todo el mundo. El éxito y consecuencia de los disturbios de Stonewall se deben en gran medida al cambio de mentalidad general que se había producido en la sociedad en los años 60. Promovida por la revolución sexual, el movimiento feminista y la lucha por los derechos civiles de las minorías raciales. En este sentido, desde la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, o CDH, de la ONU, se han ido dictando resoluciones y declaraciones sobre orientación sexual e identidad de género como, por ejemplo, la declaración conjunta llamada a despenalizar la homosexualidad. En el 2011, el CDH de la ONU aprobó su primera resolución histórica que reconocía los derechos de las personas LGBT+. Hoy en día, en la mayor parte de Europa y América se ha conseguido esta despenalización. La siguiente reivindicación de los colectivos es la de conseguir el reconocimiento de las uniones civiles y el matrimonio entre personas del mismo sexo para equiparar los derechos de las parejas homosexuales al resto de ciudadanos en materias tan comunes como herencia, acceso a la seguridad social del compañero, beneficios fiscales, etc. La situación mundial actual es la siguiente. Según los datos proporcionados por la organización Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, ILGA, a fecha de diciembre del 2020 puede apreciarse claramente que en los lugares donde hay más reconocimiento legal es en Europa, salvo Bielorrusia y Rusia, casi todo el continente americano, salvo Guayana y Jamaica, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. A grandes rasgos y salvo pequeñas excepciones, estos territorios coinciden con las zonas más desarrolladas del planeta y con mayor tradición democrática.
Por el contrario, la situación más preocupante está en casi todo el continente africano y en los países árabes de Oriente Próximo y Medio. Gran parte del continente asiático está en un limbo entre ni protección ni criminalización. Dos casos excepcionales por su gran permisividad son Mongolia y Nepal. Y finalizamos este vídeo con unos datos curiosos. El Día Internacional del Orgullo se celebra el 28 de junio en conmemoración de los disturbios de 1969 Stonewall Inn de Nueva York, tal y como hemos comentado anteriormente. Gilbert Baker diseñó la bandera del arco iris en 1978 para la celebración de la libertad homosexual en San Francisco. El autor se inspiró en varias fuentes como el movimiento hippie y el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. El significado de los colores de la bandera original, según Baker, simboliza los diferentes aspectos de la vida LGBT. Rosado, la sexualidad; rojo, la sensualidad; naranja, la salud; amarillo, el sol; verde, la naturaleza; azul, el arte; índigo, la armonía; y púrpura, el espíritu. La bandera actual no posee las dos bandas adicionales de color rosa y verde agua, quedando tal y como puede apreciarse en la imagen. La simbología de este colectivo es muy variada, pero las más destacadas serían estas. Dos símbolos femeninos enlazados forman el símbolo lésbico. Dos masculinos enlazados forman el símbolo homosexual masculino. Dos triángulos invertidos enlazados forman el símbolo bisexual. Y este último sería el símbolo para las personas transgénero. El término ha sido el resultado de una evolución en la que se fueron agregando letras con el fin de incluir a diversas comunidades discriminadas por su identidad sexual. Inicialmente se utilizaba la expresión homosexual o gay, pero algunas organizaciones de personas lesbianas y bisexuales la cuestionaron como insuficiente, dando paso a la creación de la sigla LGB. Posteriormente, las personas transexuales hicieron una crítica similar, dando origen a la sigla LGBT. En los últimos años han surgido nuevas ampliaciones de la sigla con el fin de incluir a otras comunidades como las personas intersexuales, queer, asexuales y kink, entre otras. También las comunidades de personas transexuales y transgénero han sostenido que no corresponde fusionarlas en una sola letra, escribiendo la sigla con doble T. Esta tendencia a adicionar letras para incluir nuevas comunidades y disidencias ha dado lugar también a la utilización del signo más a continuación de la sigla LGBT. Y finalizamos con la homofobia, que sería la aversión, el odio irracional, el miedo, el prejuicio o la discriminación contra hombres o mujeres homosexuales, aunque también suele incluirse a las demás personas que integran la diversidad sexual. Desgraciadamente, estas actitudes están muy extendidas por diversas sociedades, siendo generalmente inversamente proporcional al desarrollo económico, democrático, cultural y urbano de una sociedad. Entre todos debemos erradicarlas. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.